Otra situación que sin duda nos puede ocasionar una tremenda angustia, un tremendo estrés, es cuando se ve vulnerada nuestra intimidad. ¿Ya? Si por ejemplo se da el caso que lo vivimos la semana pasada y la antepasada, Antonella en primera persona, fueron hechas públicas imágenes de sus partes, de sus pechugas, de su cuerpo. De la intimidad, básicamente. Sí, de su intimidad. Y que evidentemente le produjo a Antonella, también lo vivió la Maca Venegas años anteriores, esa sensación de impotencia, de rabia, de ansiedad, de estrés, de angustia y de vulnerabilidad, que todas están ahí como bien unidas. Expuestas. ¿Cómo una mujer se siente tan vulnerable? ¿Cómo puede responder una mujer a este tipo de ataques o a esta sensación de vulnerabilidad de su intimidad? Mira, hay varias cosas. Yo creo que hay un nivel que tiene que ver con las personas cercanas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú eres vulnerado de esta forma, tienes miedo como a, entre comillas, a la decepción o al rechazo. Okay. Porque, por ejemplo, imagínate de que me muestran desnudo. Tú empiezas a pensar, oye, la persona de acá o la persona de acá me vio de esa forma, me está viendo desnudo. Sí, a mí me pasaba ¿Qué eso. piensa de mí? Yo sentía esto, como que en el fondo la vulnerabilidad pasa justamente porque yo, por ejemplo, yo en mi caso no salí de mi casa en 2 meses, entonces en el fondo, ¿En serio? te juro, bueno, porque esto pasó hace 5 años y en realidad ahora está como, no sé, es como más lamentablemente normal, así lo digo, ¿no es cierto? Claro. De que pase, pero en realidad no debería pasar. Y por lo tanto yo me sentía como que iba a un restaurante o si salía o caminaba en la calle, como que todo el mundo me miraba y me veía en el fondo... Qué antigua esa foto. Como que te también. veía desnuda. Oye, ¿qué ingredientes tiene particularmente tu filtración de las fotos en esa época? ¿Qué ingredientes particulares? El ¿Cómo se contexto. filtró el contexto? O sea, para el contexto era hacer una la traición total, porque era producto de una relación de pareja que yo tuve durante 7 años con una persona a la cual yo quise mucho. Entonces, además, tenía todo ese ribete no solamente de sentir la fragilidad de que habían expuesto mi vida íntima en un contexto que además era un contexto amoroso. O sea, además era una persona a la cual yo quise mucho. Y ahí hace la diferencia, por supuesto, en el fondo. O sea, Que claro. Una persona de total confianza que tenga datos. Eso Además, hace- hay una traición Eso. a la confianza. Pero, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Por ejemplo, ¿De qué tipo? Interconsulta. ¿De qué tipo? ¿Qué miedo? después de que tú te enteraste, los minutos o horas después, ¿no sentiste como que todo era irreal? Como que Sí. estuvieras en una película y esto no te estaba ocurriendo No, realmente a ti. totalmente. O sea, esto era una película, yo no me podía estar pasando esto en mi vida. Exacto. Lo primero que tenemos es que cuando hay eventos de estrés postraumático o de una situación grave, tú tienes una sensación de desrealización y despersonalización. La desrealización es decir, esto no es real. Ya. Y la despersonalización es que sientas como que tu cuerpo, casi como si estuviera fuera de tu cuerpo. Sí. Como que sientes, Desdoblado. Como un como desdoblamiento. ¿Y por qué Totalmente. pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque es una reacción de shock. Cuando tú estás frente a un shock físico o emocional tan grande, tú tienes que hacer esa maniobra como un mecanismo de defensa. Ok, como para evadir. Para evadir. Ya. Porque el impacto es muy grande. Sí, pues. Además estás en la boca de toda la gente. Y no solo en la boca, en los teléfonos de toda la gente, Claro. en los Twitter de toda la gente. Y eso de alguna manera es súper violento. Pues. Claro, pero además toda la gente como que se cree que tiene el derecho a opinar. Exacto. Y las opiniones muchas veces son en el fondo, hasta incluso de tu género, súper en el fondo como agresiva en contra tuyo, cuando en realidad, Claro, te están por ejemplo, en mi evaluando, caso, claro, te ¿y por evalúan. qué? Si en realidad esto era parte de mi vida privada, jamás pensé, o sea, imagínate, eran fotos antes de que yo entrara a trabajar en televisión incluso, o sea, en el fondo, ¿por qué ahora las personas tienen como este derecho, se roban este derecho a opinar sobre ti o sobre tu conducta? Ser una conducta que yo le hice en un contexto privado y que por la comisión de un delito Siempre se descontextualizan llegó a ser estas fotos. pública. Sí, O sea, claro. por lo tanto, en el fondo, como siempre, como yo siempre lo digo y este es mi discurso como súper claro, o sea, el tema no está en el fondo la lupa sobre la conducta que tenga la persona en su vida íntima, No. sino que sobre, en el fondo, El la persona delito. que comete el delito, hurta las fotos, las hace sube a pública. internet, las hace públicas, etcétera. O sea, ese es el discurso correcto. Pensar distinto me A parece veces que se está desvía equivocado. el discurso y la gente empieza a empezar hablar de la juzgar. persona. De, ay, Claro. pero entonces, ¿por qué ¿Y se por qué se tomó esa foto? Eso no tiene nada que ver. Nada que O ver. lo que dijo ¿Tenía Claudio más Fariña, preguntas? que éramos absolutamente todas exhibicionistas. Ya vamos a hablar de ese tema. ¿Tenían más preguntas en esta evaluación? En algún minuto, Macarena, tú sentiste como que ya no podías sentir nada a tu cuerpo, como una sensación de estar O anestesiada. sea, perdona. No respondas todavía respondo ahora. a la pregunta del experto y del especialista. Así es, nos vamos a una pausa comercial chiquitita y volvemos con más, con esta y otras. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta conversando con Maca Venegas, con Sergio Chilin. Quedó pendiente una pregunta, mi querido Sí, Sergio. te pregunté
veces quedaste como muy anestesiada después del hecho, como que no llegabas a sentir nada. Una sensación súper rara. Sí. Pero tan anestesia que, Sergio, que me llegué hasta a desmayar. O sea, yo perdí el conocimiento totalmente de lo que estaba pasando, pero Cuando te gracias enteraste a de la filtración. Cuando me enteré de la filtración. ¿Dónde estabas, Maca? En verdad yo iba manejando, me llamó un periodista, me dice, chuta. está sucediendo esto. Yo le dije, qué raro. Fui al computador, revisé. Bueno, vi todo en mi casa, claro, un lugar que por lo menos era protegido, pero estaba sola. Entonces, y finalmente tuve que, bueno, en el fondo llamar a mi familia, que eso es el otro punto importante, Claro. porque en realidad cuando se comete este tipo de delito, uno tiene una familia detrás, tiene una pareja, y por lo tanto en mi caso, gracias a Dios, mi familia se portó muy bien, siempre me apoyó, la pareja que tenía en ese momento también, pero algo que afecta mucho más allá en el fondo de lo que uno piensa. Eso. Mira, dos cosas. Hay Uno, mucho damnificado. red de apoyo, importante, porque en este tema ni se queda pensar la familia. Perdone que le Sí, sí, diga, mande. no se ponga ansioso. Después de un consejo, Ya. usted nos dice las la recomendaciones la finales. recomendación. Así es. Oye, Janine, mira, y también Sergio y Maca, ¿se acuerdan cuando éramos chicas? Años. Sí, no, eso, la red de apoyo. Porque uno tiene miedo de que en el fondo tus cercanos como que se sientan decepcionados, desilusionados por este hecho. Y segundo, el tema de reprocesar el trauma. Tienes que haber una forma de después revivirlo, después de un cierto tiempo, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a tener estas reacciones de ansiedad física ante una serie de eventos, o puedes perder la confianza, por ejemplo, de vincularte con otras personas. Entonces, por eso es importante, después de lo sufrido, buscar algún momento para poder elaborar esas Básicamente sensaciones. la pérdida de la inocencia que uno tiene como que recobrar de alguna manera para poder vivir mejor. Y si Justamente. no